Hola oyentes de Radio Sefarado, y tenemos el gusto de tener en persona aquí en el estudio a Gustavo Peretnik. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Te hemos convocado principalmente aquí para hablar algo que no llamaría presionismo, pero sí sionismo temprano, sionismo primigenio, porque de esa época habla el libro que has escrito a medias con Marcos Aguinis, que ya de por sí yo he visto muchos libros, tratados, estudios, ensayos escritos a medias, pero una novela escrita a medias ya es una cosa extraña, ¿no? Es una aventura, sobre todo haber tenido el privilegio de hacerlo con Marcos Aguinis, un maestro en el tema. Y como tuviste la oportunidad de entrevistarlo a él, y yo no me perdí la entrevista, él mismo cuenta cómo era el procedimiento de que uno escribía unos párrafos, se los mandaba al otro recíprocamente, íbamos corrigiendo, estilizando, hasta que salía un producto que nos conformaba a ambos. Después nos reuníamos por Skype, hoy las cosas son más fáciles, por eso no había novelas a 4 manos en el pasado, no había Skype. Y hubieran llevado unos 80 años a escribirla. Hasta que uno escribe, el otro corrija, etc. El chasqui traía la novela de un lado a otro. Y después, en muy frecuentes viajes a Argentina, nos reuníamos por horas y horas en casa de Marcos para darle la pincelada final. Fue una experiencia fascinante escribir a 4 manos con él, pero además el producto tuvo mucho éxito y es lo que más nos satisface. Cuando tú lo entrevistaste, creo que fue 2 días antes de que saliera, después de que saliera la novela. Exacto, y tuvimos que esperar para que él nos dijo, vamos a esperar a que salga, porque hablar de una novela antes de que esté en papel es un poco tal exagerado. Tal cual, no había salido. Pero... Y hoy puedo jactarme, diría, de que en la primera semana agotó la primera edición de 10.000 ejemplares. En una semana los editores estaban muy sorprendidos, ni te cuento, Marcos y yo estábamos exultantes sobre el tema, así que valía la pena retomarla después del éxito. ¿Tienes idea si aquí en España se está distribuyendo? Te soy absolutamente sincero, no tengo idea. Estoy con un pie desde el aeropuerto a la radio y no sé, iba a entrar a una librería para preguntarlo. Yo entiendo que no era la prioridad desde la editorial, claro, pero debido al éxito de la novela en la Argentina, ya empezó a extenderse a otros países latinoamericanos. Estoy seguro que en algún momento va a llegar a España. En general las cosas son al revés, empiezan en España. Sí, no, y aparte hoy en día tampoco uno depende solamente de la tienda de libros para poder comprar un libro. Absolutamente. Hay mucho Kindle, mucho Amazon, perdón por la publicidad. Sí. No paga. O incluso eso, comprarlo en papel y que te lo manden por correo, que tarda 7 días y ya está. La historia escrita por 2 judíos argentinos habla de un ruso en Palestina, ni siquiera en la Palestina británica, es en Siria, Palestina del Imperio Otomano, ¿verdad? Es correcto. Bueno, uno de los 2 judíos argentinos que mencionas es israelí, te está hablando ahora. Ya. Y Avshalom Feinberg, el protagonista de la novela, no se sentía muy otomano él. Entonces, ese es el común denominador entre todos nosotros. Tal vez diría, si me permitís, un lugar común, es el sionismo, lo que nos une a Marcos y a Avshalom Feinberg y a mí, cada uno desde su perspectiva. En todo caso, sí, la historia es fascinante, una biografía que cruza todo el romance y el romanticismo literario y el amor por la naturaleza y el trabajo de los pioneros y esta red de espionaje. Yo no puedo entender cómo todavía la biografía de Avshalom Feinberg no llegó a Hollywood, no llegó a novelas mucho más difundidas que Sabra hasta ahora. Hay muy poco escrito en inglés, ni siquiera sobre él específicamente, sino sobre la familia Aronson, 1, 2 libros, 3 libros. Pero es sorprendente que una biografía que además enseña mucho de la validez del sionismo y de la creación del Estado de Israel, sin que tengas que decirlo específicamente, explícitamente, porque ahí está el hombre trabajando, quienes estaban en ese momento transformando el desierto en un vergel, quienes estaban luchando contra el imperio para tratar de dar la independencia al país, sino los primeros judíos pioneros que llegaban a la tierra de Israel. Yo creo que si a Spielberg alguien se lo traduce el libro, pues puede ser de que decida volver a ser una especie de Indiana Jones un poco anterior, judío, y que tiene también esa mezcla de aventuras, pero también mucho de la aventura de Lawrence de Arabia, porque es un
trabajan en el desierto. ¿No? Cuando digo desierto no hablo solamente de Sahara. la naturaleza, sino en el desierto también de personas, ¿no? Bueno, por eso el subtítulo Solo contra un imperio era realmente solo. Un joven es realmente increíble. Un joven que ¿En se qué año llegó empecina- Feinberg a Israel? a Israel? Nació en Israel en 1889. Nació en Israel ya. Sí, claro. Él fue, por eso lo llama, es muy conocido, es conocido como el primer Sabra. Es el primer gran fruto de esta primera alía que se produce en 1881. Él nació en Israel y siempre se sintió un judío palestino y que quería la independencia de su país, Palestina, Eretz Israel en ese momento. Posiblemente. Ahora, lo de Spielberg que mencionas, yo no sé si estuviste espiando en mis sueños últimamente, pero yo no aspiraba tanto, pero que alguien crea que esta biografía puede ser una novela llevada a la pantalla, no me sorprendería, porque realmente tiene todos los componentes para hacerlo. Y además, con Marcos nos ocupamos de que la dosis de suspenso no sea menor. Claro. Porque uno podría pensar, pero si ya sabe, yo busco en una enciclopedia la vida... Final... Pero no, puede saberse, pero hay muchos vericuetos que son desconocidos y nosotros los enfatizamos durante la novela para que el suspenso no decaiga. Pues entonces resumimos, aunque solamente para poner en situación al personaje. Él es hijo de esta primera alía, de que llegan, es una alía, una inmigración, una primera ola inmigratoria que llega igual no tan cargada de ideología, sino huyendo de los pogromos de Rusia, pero piensan... tampoco tan desprovista de ideología. Es decir, si tú lees las cartas, que a mí me tocó leerlas en intensidad, el epistolario de Absalom, todas las cartas que él enviaba, está claro qué es lo que intentan. No. Pero de sus padres, digo, de cuando llegaron sus padres deciden en la Universidad de Kharkov, eran todos judíos muy ilustrados, que están hartos de la emancipación que nunca llega, que en Rusia es imposible llegar a esa emancipación y que ha llegado el momento de embarcarse y decidir por ellos. Crean esta agrupación, el Bilu, sí. y llegan a Israel en una gran aventura. Muy pocos de ellos con algún recurso. La familia de Absalón es una de las pocas que trae algo como para... ¿Y dónde se establecen? En Zichron Yaakov, en Gedera, en Hadera, son los primeros... Sitios que hoy en día son vergeles muy bonitos, ciudades. Pero que antes eran pantanos. O pantanos o desiertos, tampoco había mucho para elegir. ¿No? Y cuando Absalom lo vive, no eran más que caseríos, que los volaba el viento, y ellos hablaban del lugar como si fuera la punta de lanza de redentora del pueblo judío. Es realmente emocionante. ¿Y en qué hablaba? ¿En hebreo? O en hebreo ya hablaba. Bueno, él era un políglota, sabía muy bien francés porque había estudiado en Francia. Él llega a los 18 años a Francia, a la Francia de la Belle Époque, en donde está todo, en donde todo se sabe y todo se conoce y es el progreso en su máxima consumación. En esa Francia llega Absalón a los 18 años y regresa a Eretz Israel con muchas más ínfulas todavía. Y esa experiencia en Francia nosotros la contamos porque ponemos la novela en el marco de la Primera Guerra Mundial, que también tiene todo que ver con la vida de Absalom, concretamente con su muerte. Pero en todo caso, él que conocía muy bien la literatura francesa y que leía mucho literatura francesa, su idioma, el que más quería, era el hebreo. En eso hablaba. Ahora, seguramente sabía turco, árabe, los idiomas que necesitaba para sobrevivir en la tierra de Israel de esos días. Claro, porque estamos hablando de una época que hasta el 1917 toda esa tierra, pero toda esa tierra, que decir, también Siria, también Líbano, también Jordania, también lo que es Israel y lo que eso no es Palestina, etcétera, etcétera, todo era parte de una misma provincia grande del Imperio Otomano, Siria-Palestina, ¿no? O de algunas provincias que fueron separándose por momentos, cuando trataron de separar a Jerusalén para tener un mayor control sobre ella. Eran variantes burocráticas que no eran lo esencial, pero la característica fundamental de este imperio era el rezago, el retraso constante, el no permitir que nadie levante la cabeza, el que no haya manera de progresar, y esto es lo que ahogaba a los... En esos momentos la palabra colonos ha tenido un desarrollo tal que... Pero a esos colonos que se sentían muy felices de la denominación, y decir nosotros en las colonias, porque ellos sentían lo verdadero. Nosotros no hemos venido a colonizar a ninguna persona, hemos venido a colonizar la tierra, esta tierra que es un desierto que no da fruto, hemos venido a transformarla en una vanguardia agrícola que finalmente fue beneficio no solamente para los judíos y árabes del lugar, sino para el mundo hoy en día. Pero
en cuanto al Imperio Otomano, es la obsesión de Absalom, y esto es lo que cruza toda la novela. Ujú. ¿Cómo sacarnos a este imperio de encima? Entonces viene la idea, ¿por qué no nos levantamos en armas? Entonces, su gran mentor, protector, quien lo educaba a él, Aaron Aronson, que también es un personaje de novela, por suerte, y está en la nuestra, es el que empieza a moderar estas ínfulas. Que ¿quiénes somos nosotros? Que tenemos, con 4 camellos, 2 rifles y 5 pares de sandalias no vamos a poder hacer la guerra al Imperio Otomano. Pero en un momento esta perspectiva cambia radicalmente. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Y Turquía decide entrar en la guerra, porque podría haberse mantenido al margen. Pero Turquía era aliada de Alemania, de Bismarck. Los cálculos mal hechos de Turquía fueron que Alemania iba a arrasar en la guerra, y a ellos les convenía tener el imperio vencedor del lado de ellos, entonces se unieron los alemanes. Una pregunta, porque también esta época coincide con la época del sionismo político de Herzl, que lo hace a nivel de grandes, altas esferas diplomáticas, e incluso habla con el sultán o pretende hablar con el sultán. ¿Había algún contacto entre ellos? Absalom era un niño, tenía 9 años, cuando Herzl visita el país. Pero nosotros describimos con detalle. A mí me parece, Marcos lo comentó el otro día, tuvimos una presentación en conjunto y él dijo, esos son los capítulos más conmovedores de la novela. Y suscribiría, cuando Herzl visita Israel en 1898, los únicos que sintieron este es el comienzo de un nuevo mundo eran los colonos que estaban ahí sudando, trabajando, sin grandes frutos, porque habían sido años terribles en donde casi no había habido inmigración y la tierra no respondía al trabajo de ellos, que era un trabajo muy poco profesional, por supuesto. Y repentinamente viene este personaje al que ellos le atribuyen cualidades de que va a ser el futuro presidente de la República Judía. Llegar a Israel hoy en día es muy fácil, pero imagínate, él llega ahí, los conmueve a todos. La visita de Herzl no tuvo grandes resultados desde el punto de vista de las negociaciones, porque Herzl tenía el interés en motivar al Kaiser para que el Kaiser alemán, con quien se encuentra él en Palestina, para eso viaja, para que el Kaiser pudiera hablar con el sultán y el sultán pudiera ser más flexible y tratar de dar un pequeño territorio. En ese sentido, la gestión de Herzl fracasa. Pero en donde no fracasa y no era menor y no era previsto, es en dar un estímulo sin fin a los judíos pocos, esmerados, frustrados, trabajadores que estaban en la tierra de Israel en esos momentos. Absalom era un niño. Entonces recuerda todo esto desde la perspectiva de cómo lo vivió de niño. Y no me sorprendería que después, cuando él tiene 12 años, nada más, antes del Bar Mitzvah, crea un grupo de niños, creo que él era el mayor de estos niños, así que imaginémonos cómo era en esa época, en un caserío endeble, que estaba en el medio de un imperio hostil, sin ningún recurso, y aparece un grupo de niños de 12 años que se llaman a sí mismos los portaestandartes de Sion, Nosei Degel Zion, que vienen a combatir contra el Imperio Romano, contra el Imperio Otomano, no menos, sí, más o menos. No menos utópica la posibilidad. Esto es lo que intentamos mostrar, a dónde llegaban estas ambiciones que parecían utópicas y que terminaron siendo en la realidad del Estado de Israel de hoy. Y luego llega lo que te interrumpí antes, que llega esa oportunidad cuando estalla la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano se une al alemán y los alemanes y los otomanos pierden la guerra. Pero ya se veía que la iban a perder, ¿no? Cuando comienza, no, los alemanes tuvieron muchos éxitos. Si podemos pegar un salto, me imagino que una buena parte de tu audiencia conoce el mito judiofóbico del puñal en la espalda, de que la Primera Guerra Mundial fue perdida en Alemania por la traición de los judíos. Esto lo utilizaron mucho los nazis después como uno de los argumentos. Pero este mito tiene como una de sus fuentes el hecho de que los alemanes en su conjunto estaban seguros de que ganaban la guerra hasta el final, porque en muchos frentes de batalla vencían y repentinamente
si puedo hacer la comparación y nadie se nos va a ofender, como le pasó a los argentinos con las Malvinas, que los medios todo el tiempo decían, no hay ninguna duda. Yo me acuerdo estando en Buenos Aires, y no soy la persona más desinformada que hay, pero estaba absolutamente convencido de que Argentina iba a ganar la guerra, porque yo me nutría de la información que daban ahí. Así que el shock fue tal, y ahora llevándolo nuevamente a Europa y salvando las enormes distancias, el shock de los alemanes fue muy grande cuando perdieron la guerra. Pero el tema es que cuando Turquía decide unirse a Alemania, y todavía Absalom no veía claramente quién iba a ganar la guerra, pero dice, esta es nuestra ocasión, porque ya no tenemos que levantarnos en armas, lo que era una utopía infantil. Ahora tenemos que lograr que los enemigos de Turquía la derroten. Uh-huh. Y ahí viene, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos contribuir? Y el resto es parte de la novela. Eso es lo que tampoco queremos develar. Como tú ya aventuraste, el final es trágico. Él mismo paga con su vida su osadía, pero y también esa osadía y esa muerte prematura también lo deja un poco en el anonimato de la historia judía y de la historia israelí, ¿no? ¿Por qué en Israel tampoco se habla de Feinberg? No es que no se hable, pero que no se la reconoce. Pero esto está cambiando mucho. Está cambiando. En esto, hace varios años que se hacen homenajes anuales a la memoria de Absalom. Es más, acabo de recibir, esto te lo cuento de hace 3 días, acabo de recibir la invitación al homenaje de Absalom Feinberg anual que se está por hacer en Israel, y veo que uno de los oradores es un estudiante mío. Entonces le escribo inmediatamente, Matan, no sé si sabes que acabo de publicar un libro sobre Absalom. Me contesta entusiasmadísimo, ¿por qué no vienes al acto y presentas el libro ahí y nos hablas del libro en el acto? Y le contesté, no, pero yo iba a estar con Jorge en la radio en Madrid en el momento del acto, así que no pude. Pero te quiero corregir una pequeña cosa. El final, tú dices un final trágico, el final de la vida de Absalom y de su gente fue trágico, pero no el final de la novela, porque nosotros lo contamos desde la perspectiva de 1967, medio siglo después de que Absalom muriera. Y nos preocupamos por mostrar cuáles fueron las facetas positivas. El final es el final de una tragedia, pero no tiene final trágico, porque cuenta realmente cómo empieza nuevamente la figura de Absalom a ser revalorada, a ser de alguna manera no solamente conocida, sino querida en el Estado de Israel. Y hoy en día diría que está bastante más difundida su figura. Bueno, Gustavo Perednik, contigo me resulta muy difícil hablar de un solo tema. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Jorge, es un gran placer.